Dicho esto, nos acercamos a la realidad de hoy y empezamos en España y empezamos en el Parlamento Europeo, porque Vox ha anunciado que su primera medida, una vez entre en el Parlamento Europeo en las próximas elecciones, y todo indica que va a entrar, va a ser la reforma del sistema de la euroorden para impedir que países de la Unión Europea puedan cuestionar el funcionamiento de la justicia española y así evitar casos como el del golpista Puigdemont, que en un momento determinado no ha sido devuelto a España porque así se le antojó a un juez alemán. Esto, en principio, es más que razonable. Esto es más que razonable. Y en principio, la idea de la euroorden es que funcione como euroorden. Lo que es absolutamente inaceptable es que de pronto la euroorden haya un tribunal por ahí que decida que no le gusta la euroorden porque no se fía de España. Bueno, vamos a ver. Si efectivamente España no es fiable, bueno, pues que la expulsen de la Unión Europea, pero lo que no tiene ningún sentido, o que se suprima la euroorden. Pero lo que no tiene sentido es que exista una euroorden y no se aplique a un golpista catalán que se llama Carles Puigdemont. Eso es absolutamente intolerable y ha sido bochornoso y ha hecho muchísimo daño, no tanto ya a la imagen de España, bastante maltrecha gracias a las embajadas catalanas en el extranjero, sino que ha hecho bastante daño a la imagen de la justicia europea y de la cohesión dentro de las naciones de la Unión Europea. Es una iniciativa de Vox que nos parece absolutamente intachable. Finalmente parece que van a hacer algo útil en el Parlamento Europeo los europarlamentarios españoles y, en fin, damos por seguro que Vox llega al Parlamento Europeo, que va a presentar esta medida. Luego, Dios dirá. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Vox impulsará como su primera medida, una vez que entre en el Parlamento Europeo, la reforma del sistema de la euroorden para impedir que países de la Unión Europea pongan en cuestión el buen funcionamiento de la justicia española y evitar casos como el del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Para el cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, lo que ocurre con el expresidente catalán es sangrante. Supone, ha dicho, que las autoridades judiciales belgas y alemanas deciden hacer una especie de auditoría de la democracia de España o del funcionamiento de sus tribunales, y esto no es admisible. Ha recordado que la euroorden entró en vigor el 1 de enero del año 2004 y ha criticado que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista hayan hecho nada en 15 años para ajustar el sistema y darse cuenta de que en el listado de 32 delitos en los que hay verificación no estaba el delito de rebelión y tampoco estaba el delito de sedición. Ha denunciado que pese a que hubo un primer referéndum ilegal el 9 de noviembre del año 2014, pues ni el Gobierno Popular ni el Socialista hicieron nada por promover la modificación de esta directiva. Vox ya incluyó la reforma del sistema de la euroorden en sus 100 medidas para la España viva, publicadas el pasado 7 de octubre, cuando ningún partido tenía esta cuestión en su programa y ahora el resto se ha subido al carro. Hablábamos de golpistas en Cataluña y seguimos hablando. Ustedes saben que ha habido 5 de los golpistas que ahora mismo están siendo procesados por el Tribunal Supremo que han sido elegidos en las últimas elecciones generales. Y, por supuesto, lo primero que han hecho ha sido decir que van a tomar posesión, que se suspenda el juicio y que los pongan en libertad condicional, porque a fin de cuentas habrá que pedir un nuevo suplicatorio. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo? Y jurídicamente su posición es inatacable, es absolutamente intachable, es sólida como el peñón de Gibraltar, que dirían los británicos. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que van a ir a tomar posesión, por supuesto, custodiados, que luego regresan a la prisión sin dilación, porque el suplicatorio ya se pidió en su día y eso no cambia por el hecho de que hayan sido elegidos, que por supuesto el juicio no se suspende, sino que se sigue celebrando y que además nada de ponerlos en libertad condicional. Esto, y por supuesto habrá gente que se subirá por las paredes y dirán lo que quieran, etcétera, etcétera, etcétera. Esto jurídicamente no tiene vuelta de hoja.
Hay que ser un Andreu Van Tonten o un Jordi Pina para no ver esto. Que la verdad es que la capacidad de desbarrar de esa gente no es infinita, porque el ser humano no es infinita, pero desde luego es inmensa, enorme, incalculable. Y además, el argumento que da el Tribunal Supremo diciendo que esto es una interferencia irrazonable en el ejercicio de la función jurisdiccional no tiene la menor discusión. Es que de verdad que en términos jurídicos la resolución del Tribunal Supremo no tiene vuelta de hoja, porque es que además las causas de suspensión de una causa están muy tasadas por la ley, están muy establecidas, son muy restrictivas, por razones obvias, porque si no tendríamos suspensiones de las causas a cargo de los abogados de los acusados cada 2 por 3, y desde luego entre las causas de suspensión no está la falta de autorización de las cámaras para celebrar un procedimiento. Aquí la cosa no tiene más vuelta de hoja y realmente es algo que no admite discusión alguna. Sinceramente es una de esas cuestiones que el Tribunal Supremo ha estado muy bien. En términos generales, el Tribunal Supremo está actuando con un enorme garantismo, pero está actuando muy bien en el proceso de los golpistas. Esperemos que la sentencia también sea una sentencia ajustada a derecho y no les caigan menos de 30 años a esos mismos golpistas, y en cualquiera de los casos aquí ha habido una maniobra muy clara de las defensas, explicable, porque son las defensas, todo hay que decirlo, de intentar obstruir la marcha del procedimiento y suspenderlo, a ver si cae por ahí alguna medida de gracia del gobierno de Pedro Sánchez, pero por esta vez al menos les ha salido mal. Esto implica, y fíjense porque esto es bastante importante, que el Tribunal Supremo, por lo menos hasta ahora, no da la sensación de que se vaya a prestar a ningún tipo de enjuague en beneficio del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, si en un momento determinado, con una sentencia firme del Supremo, que en fin, es firme si no recurren, porque claro, es posible que recurran al Constitucional y después al Tribunal de Derechos Humanos en Europa, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que la sentencia fuera firme, que es cuando se puede otorgar un indulto, si efectivamente Pedro Sánchez opta por otorgar el indulto, allá él. Es decir, será él el que se pringará, el que se manchará, el que se contaminará y el que se salpicará, pero no va a ser el Supremo. Y esta es la postura hasta el día de hoy. Esperemos que no cambie en los próximos meses, pero todo indica que esta va a ser la postura hasta el día de hoy, con un procedimiento que se va retrasando, porque al final el número de testigos es inmenso, y con un procedimiento pues que en última instancia, en vez de tener una sentencia en julio, que era lo que se esperaba, pues lo mismo no tenemos sentencia hasta septiembre-octubre, pero que en cualquier caso, 90% de probabilidades que vamos a tener sentencia antes de que acabe el año, y desde luego con lo que ha ido pareciendo hasta ahora es que a los golpistas les tiene que caer como mínimo la del pulpo, porque es obvio todo lo que ha ido apareciendo hasta la fecha. Y además incluso algunos de los testigos favorables a las defensas, de los testigos de descargo, han terminado diciendo cosas verdaderamente que no podían ser más inculpatorias para los golpistas. Pero en fin, de momento, y ciñéndonos a la noticia en cuestión, no cabe la menor duda de que el Tribunal Supremo ha decidido lo que tenía que decidir y el procedimiento continúa.